lo vemos en este contexto internacional. Bienvenido, Fernando, a nuestro programa Los Desayunos a través de ANTV. Y bueno, te vemos ahí a través de los medios de comunicación informando la verdad en el contexto internacional, en la defensa hacia nuestra patria venezolana. Bienvenido, Fernando. Bueno, gracias Aranguren por la invitación y gracias por supuesto a ANTV por esta oportunidad. Bueno, me parece que el secuestro del avión y su tripulación, porque hay que decir que allí hay un conjunto de seres humanos que tienen familia, son padres, madres, hermanos, y esto es muy lamentable porque es un nuevo atentado de la Casa Blanca contra la unidad de los pueblos, contra los mecanismos de integración. Recordemos que Alberto Fernández es presidente pro tempore de la CELAC y esto se, digamos, direcciona en función de lesionar la unidad de ese mecanismo de integración en particular. Vienen unas elecciones en Brasil, Venezuela también forma parte de Mercosur y en ese sentido también pues afecta de manera negativa las relaciones económicas, comerciales, diplomáticas entre los países que forman parte de Mercosur. De forma de lo que se trata, Aranguren, en mi modesta opinión, es de un nuevo ataque contra los pueblos de nuestra América, desde luego que particularmente afecta a Venezuela, pero se trata al mismo tiempo de un intento por imponer la hegemonía de los Estados Unidos en toda nuestra América. Ahora, ¿crees tú que Fernando no fija posición y le dice a Estados Unidos ordene, mande jefe, algo así? Porque bueno, no lo vemos, no lo escuchamos por ningún lado hablar de ese llamamiento que hace el presidente Nicolás Maduro. Creo que hay grandes presiones de parte de la Casa Blanca, pero también de Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, quien visitó hace pocos meses a Argentina. Recordemos que ellos quieren instalar una base en la Antártida, están, digamos, dirimiendo una polémica porque Argentina cogió una base científica en Neuquén, de China. Entonces, todo esto se inscribe en una gran pugna geopolítica. Nosotros aspiramos desde Venezuela, desde luego, que el presidente Alberto Fernández fije una posición. Lamentamos la decisión del tribunal argentino porque es lamentablemente un mandato de un tribunal de la Florida. Ahora, nada de esto está ocurriendo, Aranguren, sin, digamos, la autorización de la administración Biden. Y esto nos debe llevar a una conclusión. El diálogo para los Estados Unidos con relación a Venezuela no es otra cosa que un viraje táctico. En este momento están dialogando con Venezuela porque necesitan nuestros hidrocarburos, porque tienen una confrontación armada, política y diplomática en Ucrania, pero una vez que esto se subsane, ellos no van a variar los grandes objetivos geoestratégicos y particularmente el objetivo que han tenido las diferentes administraciones de los Estados Unidos para acabar con la revolución bolivariana. O sea, que nos estará diciendo Fernando que Rivero, que si este inconveniente internacional que tiene Estados Unidos, una situación bastante delicada hoy en día, económicamente, si no tuviera esta situación, entonces no hubiese una cercanía con nuestro gobierno venezolano. No, desde luego que no, porque recordemos que su historia, su política exterior, de hecho tú lo planteabas, Aranguren, en la introducción de este programa, está plagada de invasiones, golpes militares. Podemos recordar el golpe contra el presidente Allende en Chile en el año 73, la invasión a Panamá, la invasión a República Dominicana, la invasión a México, que le quitaron más del 50% de su territorio. Estamos hablando de que en América Latina y el Caribe, pero también en otras latitudes del mundo, Vietnam, Irak, Siria, etcétera, hemos visto pues que los Estados Unidos imponen mediante la fuerza militar sus intereses geopolíticos y eso no va a variar. Fernando, yo veía a través de la red este tema de Argentina-Venezuela, el avión secuestrado en estos momentos, alguien diciendo ahí en las redes que bueno, que una cosa es los tribunales de Argentina y otra cosa es el gobierno. Y entonces el gobierno de Argentina está acatando lo que dicen los tribunales. ¿Tu apreciación respecto a eso? Bueno, insisto, hay presiones de los Estados Unidos, de su gobierno y también del sionismo israelí. Recordemos que la Embajada de Israel se pronunció sobre el tema porque dentro de la tripulación venezolana hay también algunos integrantes de Irán, del gobierno de Irán, pero en definitiva el gobierno de Estados Unidos y el sionismo israelí tratan pues de atacar tanto al pueblo de Irán como a la República Argentina, Venezuela y convertir a Argentina en una colonia. Hay independencia de poderes, bueno, nosotros respetamos el Estado de Derecho, ahora esperamos
que el presidente Fernández se pronuncie, porque se trata de una violación flagrante del derecho internacional público y nosotros creemos que el presidente de la CELAC, en función de la unidad de los pueblos, tiene que plantear, digamos, la liberación inmediata de la tripulación y también la devolución del avión. Vemos ahí también Argentina, que no termina, como se dice, de definir, porque bueno, sabemos que el presidente de Argentina siempre venía a la mano trabajando con Kirchner en un momento, y bueno, se habla de que es un presidente de izquierda. ¿Será que este presidente se siente identificado con el centro o centro derecha? Alberto Fernández, un hermano, un líder respetable de América del Sur, creemos que está muy vinculado a lo que se denomina el Grupo de Pueblos. Allí hay un conjunto de actores que se autocalifican de progresistas, nosotros saludamos ese espacio, creemos que es un espacio importante, pero también creemos que las grandes transformaciones que reclaman los pueblos de América Latina y el Caribe necesitan ser aplicadas y eso inevitablemente va a llevar a un conflicto con las élites que dominan no solamente Estados Unidos, sino el mundo. Por ejemplo, la Unión Europea, que se ha trazado a partir de lo que ha dicho Borrell, que es el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, bueno, ellos tienen una ruta, se llama RUT 2023, para un acercamiento con América Latina y el Caribe, y ese acercamiento, debemos decirlo entre comillas, de lo que se trata es del control de los grandes recursos naturales de la región y también, por supuesto, del interés geopolítico que tiene esta parte del mundo. Entonces, creemos en ese sentido que quienes creen que no se va a tener ningún tipo de conflicto porque tengamos tímidas reformas, tímidas posiciones diplomáticas, eso es un error. Y creemos en este sentido que es una buena oportunidad para que el presidente Fernández siente una posición, declare a favor de la devolución del avión, pero sobre todo a favor de la soberanía de los pueblos, porque la soberanía de Argentina está en juego. Y este es un precedente negativo que se puede extender a otras latitudes del continente. ¿Se están violando los derechos humanos con los venezolanos que están secuestrados? Que por cierto ya era la tripulación que iba comandando el avión. Sí, desde luego, se trata de una violación de derechos humanos, toda vez que inclusive el ministro de Interiores de la República Argentina ha dicho que esa tripulación no tenía orden de captura en Interpol, se revisó la carga, la documentación del avión y también de la tripulación y todo está ajustado a derechos, de forma que se trata de una violación de derechos humanos y también, insisto en ello, incluso de la legislación de Argentina. Vamos a una pausa, Fernando, pero bueno, vamos a hablar en el próximo segmento. Este tema también que, bueno, no deja de estar en la palestra pública, que es el tema de Rusia, Ucrania, Rusia, Estados Unidos. Vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro programa Los Desayunos. Tus pagos y operaciones bancarias en bolívares son fáciles y seguras. Usa las plataformas electrónicas y realiza pagos exactos. ¿Forma de pago? Yo pago en bolívares. Hazlo fácil, hazlo con bolívares. Rumbo al Bolívar Digital. Hola, mi bella Venezuela. Feliz mañana, feliz lunes, inicio de semana, 22 de agosto. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, cuidémonos, sabemos cómo hacerlo. Se mantienen áreas nubladas con lluvias, algunas acompañadas de actividad eléctrica en gran parte del país, siendo más intensas y frecuentes sobre el Zulia, los Andes, nororiente, Delta, Macuro, Bolívar y nuestro Esequibo. Estimamos acumulado pluviométrico entre 5 a 25 litros por metro cuadrado, con máximos de hasta 90 litros por metro cuadrado sobre Zulia, Bolívar y Monagas. Atentos. Situación originada por líneas de inestabilidad atmosférica en los niveles medios y bajos de la troposfera, desplazándose del oriente al centro del país,
que interactúa con la actividad de la zona de convergencia intertropical. Además, ambos sistemas meteorológicos son reforzados por divergencia del viento en altura. Esto favorece los ascensos de las masas de aire cálidas y húmedas desde superficie. Se esperan temperaturas máximas vespertinas cercanas a los 38 grados Celsius en áreas de Falcón, temperaturas mínimas en horas de la madrugada oscilando a los 12 grados Celsius en zonas montañosas de nuestros Andes. Fase lunar, 3 días después del cuarto menguante. Hidrometeorología al servicio de nuestra patria y la gestión de riesgos. Adelante, estudios, se me cuidan. Seguimos con nuestro programa de desayuno. Bueno, aquí analizando el contexto internacional y nacional. Estamos con Fernando Rivero. Bueno, Fernando siempre hablando de la soberanía y la defensa internacional, la defensa de Venezuela. Pero Fernando, fíjate, el tema de Rusia, ¿cómo está esta situación en estos momentos? Rusia, Ucrania, Estados Unidos en contra de Rusia. Ya hablamos más de 5 o 6 meses, nos dirá exactamente en qué tiempo, pero ¿en qué ha parado todo esto? Bueno, en principio, ahí la resolución de la Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, de una expansión global, y de hecho la aprobó en junio de 2022 en lo que fue la Cumbre de Madrid. Hoy en Ucrania el conflicto que tenemos es gracias precisamente a la voracidad de los Estados Unidos y las principales potencias europeas que quieren ampliar la OTAN, imponer, digamos, sus posiciones al resto de los países del mundo. Vimos como Pelosi, la jefa del Congreso de los Estados Unidos, estuvo en Taiwán. Ahora, el conflicto se ha extendido, decía Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, que los Estados Unidos está persiguiendo extender el conflicto. Y es lógico que sea así porque en este momento las Fuerzas Armadas de Rusia con su operación militar especial han venido ganando terreno, se aproxima el invierno, hay una crisis energética como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales y hay una desestabilización de países en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, allá en Europa se cayó el gobierno de Boris en Inglaterra, hay problemas políticos graves allí en Italia, hay problemas en diferentes países como consecuencia del espiral inflacionario y particularmente del aumento de los precios de los hidrocarburos. Con el invierno la situación va a ser dramática. ¿Nosotros qué decimos desde Venezuela? Bueno, hay que eliminar las medidas coercitivas unilaterales, acabar el bloqueo como manera de hacer política internacional. O sea, que esta medida coercitiva de Estados Unidos en contra de Rusia ahora, donde, bueno, hay una gran cantidad de medidas y ¿quién sale más afectado, Europa o Estados Unidos? Porque, bueno, le dice Estados Unidos a Europa, bueno, hay que meterle ellos sus sanciones, según sabemos que son medidas coercitivas. Pero vemos a Putin cada vez que está declarando totalmente firme, como diciendo, bueno, ustedes son los que van a salir afectados. Sí, la economía rusa no ha tenido la afectación que esperaban los planeadores del Pentágono. Ahora bien, ¿quiénes son los afectados con las medidas coercitivas unilaterales? Los pueblos del mundo y particularmente en este momento Europa. Si nosotros vemos antes y después del conflicto en Ucrania, hoy Europa depende más desde el punto de vista energético, económico y militar de los Estados Unidos que antes. Se ha roto, se ha acabado por los momentos la posibilidad de la seguridad energética para Alemania. Recordemos que estaba Nord Stream 2, que no es otra cosa que el gasoducto que iba directo de Rusia a Alemania y le iba a suministrar el gas que necesita Europa o buena parte de Europa, y eso ha quedado paralizado como consecuencia de la guerra. Hoy, en este momento, los pueblos de Europa se aproximan a una situación muy difícil y nosotros aspiramos que haya una solución pacífica, negociada y con respeto a la soberanía nacional de los pueblos del mundo. La Federación de Rusia debe ser respetada como un actor más de la comunidad internacional. Vemos que Rusia sigue avanzando
muy tácticamente en lo que es la parte de comando. Vemos Rusia muy tácticamente avanzando, muy quirúrgicamente. ¿Por qué esa estrategia? Porque vimos al principio que fue un poco más fuerte en ese momento, ¿no? Ahora, ¿cómo lo ves al principio y en estos momentos, después de 6 meses, esta es la situación Ucrania-Rusia? A pesar del apoyo militar de las potencias occidentales, porque el conflicto no es entre Ucrania y Rusia, el conflicto es entre la OTAN, que agrupa 30 países, contra Rusia. En ese contexto, las operaciones militares en principio fueron vertiginosas, se acercaron a la capital de Ucrania, Kiev, pero luego los rusos cambiaron de táctica y en este momento controlan toda la costa. Les queda solamente una pequeña provincia o departamento de allí de Ucrania, que está situado muy cerca de la frontera con Polonia, pero toda la parte del mar, en el sur del Mar Negro, allí está las fuerzas de Rusia asentadas, y al igual que en el este de Ucrania, de manera que hay en este momento un control militar importante, hay una prosecución de las operaciones militares, y esto habla también de la fortaleza militar de Rusia. Y creo que hay algo, Aranguren, que es muy importante: los Estados Unidos y la OTAN son derrotables, y eso es muy importante porque ellos crearon la ficción con Hollywood, con películas como Rambo, de que ellos eran una especie de seres humanos sobredotados que podían dominar el mundo entero, pero no recuerdan lo que les ocurrió en Vietnam. En Vietnam fueron derrotados, pero los imperios han caído particularmente en América Latina y el Caribe en diferentes ocasiones, y el libertador Simón Bolívar fue la prueba fehaciente de que los pueblos sí se pueden liberar. Fernando, ¿por qué esta situación bélica entre Ucrania y Rusia, que bueno, muy bien lo contextualiza cuando dice que no es Ucrania, es la OTAN? Estamos totalmente de acuerdo, es la OTAN de Estados Unidos domina la OTAN, son títeres de Estados Unidos, pero ¿cuál es el conflicto en sí? Porque a veces la gente se pregunta, pero ¿cuál es el inconveniente real? Tengo una opinión rápidamente, un análisis de tantos internacionalistas que dice la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no fue una guerra mundial, fue una guerra en Europa, ¿ves? Porque si veíamos nosotros otros continentes, por lo menos, ¿qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? 1945 en Sudamérica, no hubo ningún inconveniente, entonces era un problema de Europa. O sea, que pudiéramos decir que esta es la Tercera Guerra Mundial, pero sin decir que es mundial. O sea, estamos hablando de Europa. ¿Cuál es el conflicto en sí? Creo que hay varias dimensiones. Por una parte, el tema energético. Nord Stream 2 iba a ser fundamental para la seguridad energética de Europa. En segundo lugar, hay una planeación de los Estados Unidos, y la vemos allí en la Estrategia de Seguridad Nacional, de Defensa Nacional 2022 de los Estados Unidos, donde cataloga a China, Rusia y las potencias emergentes como el principal foco de peligro para la hegemonía de los Estados Unidos. Y adicionalmente hay un problema de índole mundial que tiene que ver con el ocaso de la supremacía de los Estados Unidos. Ya los Estados Unidos acusa desgaste en cuanto a su política económica. Hemos visto que hay una pugna interna entre demócratas y republicanos porque hay dos estrategias para tratar de posicionar a los Estados Unidos en el mundo. Por otra parte, China viene en un crecimiento económico importante, la India, los países del BRICS. Todo esto configura un nuevo escenario mundial que abre las puertas para la emergencia de un mundo multicéntrico. Recordemos que en este momento los Estados Unidos han confeccionado desde los años 90 hasta hoy una estructura jurídico-política internacional donde está la ONU, que por cierto tiene que ser replanteada, pero decía que esa estructura jurídico-política internacional está hecha a la medida de los intereses de los Estados Unidos. Todo eso está por cambiar y creo que es parte de los anhelos que hoy tienen las mayorías en el mundo. Según Fernando Rivero, esta situación, Ucrania-Rusia, ¿qué tiempo más le estaría dando? Vamos a suponer que, bueno, es Fernando Rivero aquí, Putin, ¿no? ¿Qué tiempo le estaría dando él, bueno, viendo esta avanzada táctica que se está desarrollando en estos momentos? Creo que en el invierno, a partir de los finales de octubre, inicios de noviembre, tiene que venir un espacio de diálogo y negociación, porque eso va a afectar a los pueblos de toda Europa. No hay posibilidad, y lo decía el primer ministro de Canadá esta semana, de que Canadá, por ejemplo, que es un país importante en materia de hidrocarburos, pueda suplir la demanda energética de Europa. Creo que en el plano militar la Federación de Rusia ha avanzado considerablemente y no me parece que haya mayores
digamos, inconvenientes desde el punto de vista de las operaciones militares. Ahora, creo que hay que abogar por la paz, por el respeto a la vida, y creo que hace falta una mesa para una salida negociada de este conflicto. Nosotros estimamos desde Venezuela, nuestro pueblo, cuando salimos a la calle, ¿qué dice la gente? Hay cansancio en relación a la política de los Estados Unidos contra los pueblos del mundo. Todo nuestro pueblo condena el intervencionismo yanqui, y creo que en ese sentido la Federación de Rusia está haciendo un aporte para la paz mundial. Bueno, y dentro de ese cansancio, totalmente de acuerdo, Fernando, dentro de ese cansancio de las políticas de Estados Unidos, vamos a venirnos a hablar ahora de Sudamérica. Estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Brasil, elecciones del 2 de julio. Pero bueno, vamos a una pausa y en el siguiente segmento estaremos hablando de este tema. Este nuevo aniversario nos invita a superar cualquier obstáculo, a marcar un antes y un después, dispuestos a cambiar lo que haya que cambiar. Ante los mismos problemas, nos planteamos nuevas soluciones. Para ofrecer la calidad y experiencia de conectividad que merece Venezuela, estamos desarrollando mejores formas de atención, estamos construyendo nuevas tecnologías, estamos acompañando a un país que decidió levantarse. Estamos cambiando. Seguimos con nuestro programa Los Desayunos, hablando del contexto internacional. Ya desarrollamos el tema del avión, violación de los de soberanía y derechos humanos en contra de nuestro gobierno y nuestro pueblo. Desarrollamos la situación de Ucrania, Rusia, la OTAN, y bueno, cómo dejar de pasar desapercibido Colombia, Brasil, elecciones 2 de octubre, Lula da Silva. Vean cómo recorre esos pueblos. Fernando, vamos con Fernando Rivero, seguimos en el contexto internacional. Fernando, ¿cómo ve la situación hoy en día? Bueno, las aperturas de la frontera entre Colombia, Venezuela, las relaciones de Gustavo Petro, el presidente Nicolás Maduro, y bueno, este contexto también de las elecciones a venir en Brasil. Pero vamos a hablar de Colombia, Venezuela. Considero que allí se abre una oportunidad histórica para el pueblo de Colombia, y la paz de Colombia será la paz de la región. Recordemos que Colombia vive un conflicto interno, político y armado de largas décadas, y en este momento el presidente Petro ha planteado, por una parte, la necesidad del diálogo para buscar una solución al conflicto interno colombiano, y por otra parte ha volcado su mirada hacia América Latina y el Caribe. En ese contexto se distancia de lo que fue la política de la Casa Blanca para provocar un conflicto binacional entre Colombia y Venezuela. Nosotros saludamos todas las acciones del presidente Petro que vayan orientadas a relaciones de respeto con Venezuela. Creemos que nuestros pueblos, es decir, el pueblo de Colombia y de Venezuela, y particularmente quienes están en la frontera, merecen tener las mejores relaciones binacionales, porque eso va a ayudar a que mejore la calidad de vida de ambos pueblos. Y en ese sentido, bueno, que podamos desarrollar, por ejemplo, el estado Táchira, donde hay un amigo en común, donde está el camarada Freddy Bernal, bueno, que allí esa gestión redunde en el beneficio del pueblo del Táchira, en el beneficio, por ejemplo, del Zulia, ya con la situación ya por el norte de Colombia. Entonces creo que hay grandes posibilidades de que podamos avanzar en función de satisfacer necesidades de ambos pueblos, y yo creo que eso es muy importante. Bueno, y vemos a Gustavo Petro reconociendo al presidente Nicolás Maduro, porque había el otro presidente, Iván Duque, mejor conocido como Porky, ¿verdad?,
Iván Duque decía que el presidente de Venezuela, no constitucional, porque es una cosa de esta ilógica por los gobiernos de Estados Unidos, pues decía que el presidente era señor, ¿cómo se llama? No es amigo en común, Juan Guaidó, que lo conocemos como Alibaba y todos sus ladrones. Se llevaron el botín de monómeros, por cierto. Entonces, bueno, ahora Iván Duque le devuelve monómeros a Venezuela. Pero Iván Duque, no Petro. Petro, disculpa, Gustavo Petro le devuelve monómeros directamente al presidente de Venezuela, que es Nicolás Maduro. Pero entonces ahora, ¿cómo queda ahí señor Juan Guaidó con monómeros y la situación de que, bueno, él se sigue autoproclamando como presidente de Venezuela y la relación con Colombia? No, ese señor es una ficha del Departamento de Estado, es una extensión de la política de los Estados Unidos en el continente, al igual que, por ejemplo, el uribismo en Colombia es caja de resonancia, lo que diga la Casa Blanca. Perdón. Ahora bien, ¿qué creo? Hay en este momento un afianzamiento de lo que es la credibilidad de Venezuela, el reconocimiento del gobierno bolivariano. Es indudable en diferentes latitudes del mundo que el presidente legítimo electo de Venezuela de conformidad con las leyes y la Constitución es el presidente Nicolás Maduro. Y eso solamente los Estados Unidos se opone por una situación, Aranguren. Imagínate que, ahora te digo esto, que tú fuese el presidente Biden, ¿cómo haces tú con ese tamaño de loco de Juan Guaidó para sacarlo? ¿Cómo quedas ante la opinión pública internacional? Si dices que ahora no es el presidente, ahora me equivoqué, entonces tienes que devolver Citgo, tienes que devolver el oro. Y acuérdate que allá en los Estados Unidos esa élite es cleptómana. Nos quieren quitar nuestros recursos como le quitaron a Irak sus reservas internacionales, como se la quitaron a Libia, como saquean actualmente a Siria, que le quitan su petróleo y se lo llevan de contrabando. De manera que a las élites estadounidenses le importa, en lo fundamental son sus intereses económicos. ¿En dónde entregará el señor Juan Guaidó? Mire, lo dije aquí una vez, otra vez voy para allá. Juan Guaidó Barrote Candado, te queda poco tiempo, es lo único que te podemos decir. No sabemos quién te va a salvar por todo el desastre y el caos que le hiciste a Venezuela. Ladrón tiene que estar en la cárcel, así de sencillito. Entonces, bueno, te queda poco tiempo. Juan Guaidó Barrote Candado, ¿en dónde estará? ¿Qué estará haciendo? Él es el presidente de dónde. Bueno, sabemos de Narnia, una cosa muy ficticia, pero bueno, aquí la justicia tarda, pero llega. Pero téngalo por seguro que más temprano que tarde. Fernando, la situación de Brasil. Vemos ahí Lula da Silva, como decimos en la jerga hípica, sobrado de lote. No hay contrincante. ¿Cómo vemos esas elecciones en Brasil en estos momentos? Todo parece indicar, todos los sondeos de opinión, las encuestas, que Lula da Silva va a ser el próximo presidente de Brasil. Eso es muy importante porque Brasil es una economía fortalecida, vigorosa, pero además es un país que tiene un mercado importante, es el epicentro de Mercosur. Para Venezuela eso es de fundamental importancia, pero además es parte de los BRICS. Entonces creo que el triunfo de Lula va a fortalecer no solamente la unidad de América Latina y el Caribe, sino también, por supuesto, la emergencia de un mundo diferente. Recordemos que Bolsonaro, por ejemplo, sacó a Brasil de la CELAC. Esto va a ayudar a que Brasil se reincorpore a una política de unidad entre los diferentes pueblos del continente. ¿Cómo ve el avance de Venezuela en el mundo, Fernando? No, creo que en el aspecto económico Venezuela ha venido experimentando una mejoría, así lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL. Se pronostica para 2022 el crecimiento más importante en la región, si lo consideramos por país, pero adicionalmente creo que Venezuela ha tenido un reconocimiento en espacios importantes como por ejemplo el OPEC. El presidente Maduro allí ha jugado un papel fundamental en lo que ha sido el OPEC Plus, en el tema de la política petrolera, en la defensa de la soberanía de los países productores de petróleo y también, por supuesto, en garantizar la seguridad energética para los países que no tienen yacimientos importantes de petróleo y necesitan los hidrocarburos. Pero recordemos que en ese sentido Maduro es reconocido como un estadista en el plano internacional. De eso no queda la menor duda. Bueno, Fernando, y lo decíamos en nuestras cámaras, el presidente Nicolás estuvo 6 años como canciller, lo decíamos. Y si no aprendes con Chávez, no aprendes con nadie. Y entonces, bueno, y también hacíamos el otro análisis. Yo le he dicho, este es mi análisis.
Nicolás Maduro fue presidente del sindicato del Metro de Caracas en el gobierno de Acción Democrática. Claro, sin apoyo de Acción Democrática. Era haciendo su trabajo como de esos revoltosos de los izquierdosos que somos nosotros. Siempre hemos dicho, si no decimos lo que sentimos es porque no somos de la izquierda, ¿ves? Y entonces, bueno, hacer esa estrategia el presidente Nicolás Maduro dentro del Metro de Caracas es parte de lo que sabemos de quién es el presidente, como canciller. Entonces, bueno, Fernando, ya nos queda poco tiempo. Tu mensaje a todos los que nos están viendo en estos momentos a través de la pantalla de ANTV. Bueno, creo que lo fundamental en este momento que vive Venezuela y que vive el mundo es seguir luchando, refrendar la necesidad de la esperanza, seguir trabajando para que la política se convierta en un patrimonio colectivo, profundizar la democracia participativa y adelantar todas las luchas de nuestros pueblos en función de que la vida se constituya en el alfa y el omega de todo lo que hacemos. Si hoy algo está en peligro es la vida, no solamente por el cambio climático, sino también por las guerras que se patrocinan desde los Estados Unidos. Hoy, defender la vida es fundamental para las generaciones presentes y, por supuesto, para las generaciones futuras. 30 segundos. Pregunta muy corta para respuestas inmediatas. ¿Qué es Latinoamérica para ti? Yo creo que es nuestro espacio fundamental, el sueño del libertador Simón Bolívar. Venezuela. Un espacio sagrado por el que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que nuestro pueblo tenga mejores condiciones de vida. Simón Bolívar. Creo que el principal referente de los pueblos del mundo. Hugo Chávez Frías. El continuador de la obra de Bolívar y en el siglo XXI el hombre más grande que probablemente haya nacido en América Latina y el Caribe. Nicolás Maduro. Un hombre digno que ha luchado contra el imperialismo y que en este momento ha sido capaz de mantener la unidad de la revolución venezolana. ¿Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, me parece que un partido con grandes retos, un partido en transformación que debe colocarse a la altura de lo que Maduro ha llamado la nueva época. Bueno, son las palabras de Fernando Rivero. Aquí, siempre dentro del análisis del contexto internacional. Fernando y yo nos conocemos desde la Universidad Central de Venezuela, desde esa revoltosa universidad. ¿Qué hacíamos en ese momento? Por eso es que somos de izquierda. El llamamiento de cambiar las políticas de nuestra Universidad Central de Venezuela. Luchamos en contra de aquel rector Giuseppe Gianetto. Se fue Giuseppe. Ahora queda una Arocha que, hablando ella mal del comandante Chávez, que quería ser un presidente vitalicio. Más vitalicia eres tú, Arocha, que no haces llamado a las elecciones dentro de la Universidad Central de Venezuela. Seguiremos aquí nosotros los revoltosos de la Universidad Central. Así que bueno, le agradecemos a todos ustedes por habernos dejado entrar en sus hogares. Y de aquí irradiamos nuestras energías positivas para seguir bendiciendo los caminos y sigan avanzando. Ténganlo por seguro que estamos venciendo. Invitamos a sintonizar nuestro programa Sin Mentiras con Wilmer Rosas